En este caso, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, para hacer el ejercicio, es vamos a determinar qué es lo que nos están pidiendo a partir de los datos que nos dan, y como es un ejercicio en donde vamos a tener que utilizar las posiciones de dos cargas, o fuesen dos masas, fuese lo que fuese, vamos a hacer el esquema gráfico y vamos a hacerlo de una manera que nos resulte sencillo ver lo que nos están pidiendo, ¿vale? Para empezar nos dicen que tenemos una carga Q1 positiva de 3 por 10 a la menos 6 coulombios que está fija en el punto 2,0. Me dan la medida en metros, por lo tanto sé que no voy a tener que hacer cambio de unidades. Y me dicen que está situada en el plano XY. En el punto 5,0 se abandona una partícula con carga Q2 y con masa no sé cuánto. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que se abandone? Significa que cuando tengo esa palabrita metida en el enunciado, la partícula que va a generar el campo que sea es la partícula que está fija. ¿De acuerdo? Es la partícula que está fija. Y la otra es la partícula que se va a poner ahí. ¿Vale, Ángels? Y la otra es la partícula que se va a poner ahí. ¿Qué significado real tiene eso? Pues el significado real que tiene eso es el siguiente. Si nosotros hacemos el esquema gráfico, suponiendo los ejes OX, OY y OX, la partícula Q1 está situada en el punto 2,0. El punto 2,0 estaría aquí. Ahí es donde nosotros tenemos nuestra partícula con carga Q1. Y lo que tenga que suceder, tiene que suceder en el punto 5,0. ¿De acuerdo? Lo que tenga que suceder tiene que suceder en el punto 5,0. Si ese es el punto 2,0, el punto 5,0, 3, 4, 5, estaría aquí. En ese punto es donde tiene que suceder la historia, donde vamos a meter luego una carga, que la vamos a soltar y la vamos a abandonar ahí. Pero antes de que hubiese algo ahí, Ángels, que no había nada, la carga Q1 fija es la que va a generar el campo eléctrico en esa zona. Por lo tanto, como va a generar el campo eléctrico, lo que hacemos es trazar, nos colocamos unos ejes de coordenadas en ese punto para estudiar cómo será el vector de campo eléctrico en ese punto. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la carga 1, que va a ser la que va a generar el campo. Entonces, nos vamos a anotar aquí que el campo eléctrico en el punto 5,0 lo genera la carga Q1. Y por tanto, el potencial en ese punto también va a estar generado única y exclusivamente por la carga Q1. ¿De acuerdo? Luego ya veremos qué hacemos con la carga Q2, que la abandonamos ahí. Pero cualquier magnitud de campo eléctrico, sea campo, sea fuerza, que necesitamos otra carga para que haya una fuerza, sea potencial, lo va a generar la carga Q1, que es la que está fija. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el campo que genera Q1 en ese punto. Vectorialmente hablando, como la definición de campo dice
que el campo es la fuerza por unidad de carga positiva que generará o que establecerá una carga fija a una determinada distancia, lo que vamos a tener va a ser un vector de campo que va a generar esa carga, que como es positiva, la línea de campo será esa recta y el vector será repulsivo. Y este sería el campo E generado en el punto 5, 0 por Q1. Ese campo E sería igual a su módulo, que lo calculamos mediante la expresión del cálculo del módulo, K por la carga Q1 partido por la distancia al cuadrado, y por el vector correspondiente. ¿Qué es el vector correspondiente? Pues va a ser I más 0J. Porque como sale en horizontal, desde ese punto sale en sentido positivo, pues va a ser eje Y positivo, eje J 0. ¿Vale? La distancia también la sabemos, porque la distancia realmente, como me la están dando en metros, sería la distancia desde la posición fija de la carga Q1 al punto donde vamos a meter luego la otra carga. Y esta distancia son 3 metros. Porque la distancia entre el punto 2, 0 y el punto 5, 0 es 5 menos 2, que es 3. Por lo tanto, el campo va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga Q1, que va a ser 3 por 10 a la menos 6, entre la distancia al cuadrado, que va a ser 3 al cuadrado, que es 9, por el vector Y. De aquí este se va con este, y esto sería igual a 3 por 10 a la 3 y Newton Coulombio. ¿De acuerdo? Y ese sería el campo. Ahora, sigo leyendo. Me dicen que ahí abandono una carga Q2 con un valor de carga de 5 por 10 a la menos 6 y con una masa de 1,5 por 10 a la menos 4. Y nos preguntan que calcule el módulo de la velocidad que adquiere Q2 en el infinito si Q1 está fija. ¿De acuerdo? Y apartado 2, el valor de la carga Q3 que debería tener una tercera partícula situada en el punto 0, 0 para que Q2 no se mueva al ser soltada en el punto 5, 0. ¿De acuerdo? Bien. Apartado A del problema. Esta primera parte la hemos entendido, Ángels. La primera premisa es que cuando me preguntan por el módulo de la velocidad que adquiere una carga en el infinito, si la carga Q1 está fija, ¿cómo calculamos eso? Bueno, pues eso lo podemos calcular partiendo del concepto de energía mecánica. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que cuando la carga Q2 la soltemos en el punto 5, 0, esa carga Q1, ese campo que está generado por la carga Q1,
empuje esa carga en dirección y sentido igual al campo si el signo de la carga es igual al signo de la carga que tiene, que obviamente lo es, y por tanto va a salir en dirección desde el punto 5, 0 hasta el infinito en el eje Y. ¿Qué ocurre? Que en el punto 5, 0 la carga Q2 tiene una velocidad inicial nula, porque decimos que la dejamos abandonada. ¿De acuerdo? ¿Cómo calcularíamos la velocidad en infinito? Pues la única posibilidad que tenemos es aplicar el concepto de energía mecánica. ¿Por qué? Pues porque en el punto 5, 0, la carga Q1, que es la que genera el campo, va a generar un potencial. Y para que traslade el campo generado por la carga Q1, para que traslade una carga desde ese punto 5, 0 hasta el infinito, el campo va a realizar un trabajo. ¿De acuerdo? El trabajo que va a realizar ese campo se va a transformar para la carga Q2 en un cambio de velocidad. Porque la carga Q2 inicialmente está parada y en infinito va a tener una velocidad. Por tanto, podemos decir que aplicando el principio de conservación de energía mecánica, el trabajo realizado por el campo generado por Q1 para trasladar la carga Q2 desde 5, 0 hasta infinito debe ser igual a la energía cinética que adquiere Q2. ¿Vale? Por tanto, por un lado vamos a calcular el trabajo y por otro lado vamos a igualarlo a la energía cinética. Y el trabajo realizado por el campo para trasladar la carga desde el punto A al punto B siempre era igual a menos la carga que quiero trasladar, que en este caso es la carga Q2, por la diferencia de potencial que genera el campo. ¿De acuerdo? Por la diferencia de potencial que genera el campo en los dos puntos. El potencial que genera ese campo en el punto A será K por la carga 1 por la distancia 1. Que la distancia 1 va a ser la distancia desde el punto 2, 0 hasta el punto 5, 0. Por lo tanto, esto sería 9 por 10 a la 9 por 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6
entre 3. Y me da 9 por 10 a la 3 julios. En este caso son voltios, ¿vale? Pero lo ponemos como julios. El potencial en infinito, pues va a ser K por la carga 1 por la distancia infinito. Y la distancia infinito, es infinita. Entonces tendríamos 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 entre infinito, que me da 0 voltios. Y esto es obvio. Nos pasaba también en campo gravitatorio. Cuando nosotros queríamos calcular la velocidad de escape, lo que hacíamos era la diferencia de energía potencial entre tal punto y tal punto. ¿Vale? Entre el punto donde estaba y el punto en infinito, el radio en infinito. Bueno, pues esto es lo mismo que cuando se calcula la velocidad de escape. Con la diferencia de que aquí estamos calculando los potenciales para poder calcular el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que tendríamos sería, como ya tenemos la diferencia de potencial, ya sabemos cuánto vale esa diferencia de potencial, pues menos Q2 por la diferencia de potencial tiene que ser igual a 1/2 de la masa de Q2 por la velocidad al cuadrado, la velocidad que adquiere al cuadrado. ¿Vale? Por lo tanto, de ahí ya en módulo podemos sacar o podemos decir que la velocidad que adquiere cualquier carga que se introduce en una zona del espacio donde hay un campo eléctrico, bla 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 bla, la velocidad en infinito es igual a la relación carga-masa, que esto lo voy a poner así separado, ¿vale? Para que nos acordemos. Relación carga-masa por 2 veces la diferencia de potencial, la raíz cuadrada. ¿Vale? ¿Lo hemos pillado, Ángels? Relativamente sencillo, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Bueno, pues vamos con el apartado B. Apartado B. Y en el apartado B nos dicen, oye, dime qué valor debe tener una carga que situemos en el punto 0, 0 para que al situar la carga que teníamos en el punto 5, 0 no se mueva, para que Q2 se quede quieta. ¿Qué significa que Q2 se quede quieta? Significa que no va a modificar su estado de movimiento o de reposo. Y eso es lo que dice la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que el sumatorio de todas las fuerzas que afectan a un cuerpo es igual a la masa por la aceleración y que un cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o de movimiento constante si no hay ninguna fuerza que le afecte. Significado de lo que estoy diciendo, que lo que nos están diciendo en el apartado B es, supongamos que en el punto 1, 2, 3, 4 y 5. Supongamos que en el punto 2, 0 nosotros tenemos una carga, que es la carga Q1. Supongamos ahora que queremos hacer el estudio de lo que ocurre en el punto 5, 0. Por lo tanto, en este punto nosotros vamos a trazar unos ejes donde vamos a colocar esa carga.
ya sabemos de antemano que la carga Q1 va a generar en ese punto un campo que va a venir en esta dirección. El campo que genera la carga Q1. ¿Vale? Por lo tanto, si yo sitúo una tercera carga en el punto 00, en este punto de aquí, aquí situamos Q3, en realidad lo que nos están diciendo es, oye, dime cuánto tiene que valer Q3, dime cuánto tiene que valer Q3 para que el campo total en el punto 50 sea nulo. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica, recordamos que era igual a la carga a la que afecte el campo por el campo total. Vectorialmente hablando. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la carga Q3 genere un campo eléctrico EQ3 de igual módulo que el campo eléctrico generado por la carga 1, pero de sentido contrario. ¿Para qué? Para que se contrarresten, y al sumarlos me dé campo total 0. Entonces, la carga Q1 es una carga positiva y genera un campo repulsivo. La carga Q3, para que genere un campo atractivo, deberá ser ¿cómo? Negativa. ¿Vale? Entonces, aquí nos debería salir un vector que tenga el mismo tamaño que el vector que hemos dibujado de 2, para que tenga el mismo módulo, pero de dirección opuesta. Entonces, ¿interesa hacerlo vectorialmente? Pues la verdad es que no nos interesa hacerlo vectorialmente. Porque en realidad lo que nos están diciendo es, vale, me da igual todo. Lo único que quiero es que los módulos sean iguales. Porque ya le estoy diciendo que la carga Q3 tiene que ser negativa. ¿Vale? O tiene que ser de signo contrario a la carga Q1. Entonces, nosotros inicialmente habíamos calculado Q1. El campo 1. ¿Te das cuenta? Y este campo 1, al calcularlo, podríamos haber calculado ya su módulo. El módulo de Q1 es igual a 3 por 10 a la 3 Newton-Coulombio. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué es lo que nos está diciendo el enunciado, el apartado B? Pues el apartado B lo que nos está diciendo es, oye, el módulo de Q3 tiene que ser igual al módulo de Q1. ¿Cuál es el módulo de Q3? Pues K por la carga Q3 partido por la distancia 3 al cuadrado. La distancia 3, al igual que hemos calculado antes la distancia 2, que era 3 unidades, podemos calcular la distancia 3, que va a ser 5 unidades. Y aquí vamos a tener 3 unidades, que eso ya lo hemos calculado antes. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos sería
9 por 10 a la 9. Por la carga Q3. Ojo, acordarse siempre que cuando se calcula el campo eléctrico, la carga se toma en valor absoluto. ¿De acuerdo? La carga se toma en valor absoluto. Partido por la distancia 3 al cuadrado, que es 25. Y eso, que es el módulo del campo Q3, debe ser igual a 3 por 10 a la 3, que es el módulo del campo Q2, o sea, del campo Q1. ¿Vale? Bien. De aquí despejamos. Q3 y Q3 sería igual a 3 por 10 a la 3 por 25 entre 9 por 10 a la 9. (25 tercios por 10 a la menos 6). Ese sería el valor absoluto de la carga. ¿De acuerdo? Coulombios. El valor absoluto de la carga Q3. Y la carga Q3 sería entonces menos 25 tercios por 10 a la menos 6 coulombios. Carga negativa. ¿Lo hemos entendido, Ángels? ¿Seguro?